Vamos a iniciar una serie el día de hoy. El título de la serie le hemos colocado Hacia la madurez del cristiano. Y el primer tema es la palabra de Dios hacia la madurez del cristiano. Para nadie es oculto el saber que los seres humanos pasamos por un proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y por último morir. Nosotros como padres, los que tenemos la bendición de ser padres, nos damos cuenta que nuestros hijos desde que nacen comienzan a vivir una etapa de crecimiento y desarrollo, y cada una de las etapas el hijo va cambiando de acuerdo a la edad que está teniendo. En el caso de la iglesia sucede lo mismo en el área espiritual. La iglesia tiene que crecer, debe de crecer, porque la palabra de Dios está establecida que debemos de crecer para honrar el nombre de Dios. Amén. No es sano espiritual, repito, no es sano espiritual que la iglesia no crezca. Tenemos que crecer, pero el crecimiento está de acuerdo a cada uno de ustedes, porque la palabra es predicada y cada quien decide en su vida si quiere ser un cristiano niño espiritual o si quiere ser un cristiano que madure. La palabra está para que maduremos. Y también recordar que cada día que pasa estamos más cerca de la realidad de encontrarnos con Dios. Ya no somos los mismos del año pasado. A todos nos está tocando vivir o experimentar en la vida física de que nos estamos acercando a una realidad. Y la realidad es encontrarnos si lo que hemos escuchado de parte de Dios es verdad o es mentira. Y la única forma como lo vamos a saber es el día que partamos de esta tierra. Usted se encontrará con la realidad al pasar de esta tierra, porque todos vamos a morir. En 30 años, en 40 años, los que estamos aquí, si Cristo no ha venido, estaremos delante de Dios. Todos. El asunto es cómo vas a hacer para enfrentarte a lo que has escuchado toda tu vida o la mayor parte de tu vida en esta tierra. Y es entonces donde todos tendremos que entregarle cuentas al Creador. Y sabrá usted si esto que ha escuchado en esta tierra fue verdad o fue mentira. Yo como pastor prefiero pensar que lo que he predicado y he escuchado y he estudiado es de Dios y es verdad. Entonces Dios ha puesto en su servidor la carga de predicarle a la iglesia una palabra que nos lleve hacia la madurez. No es correcto, no es sano el que una persona mantenga una conducta infantil durante toda su vida. Tiene que crecer de acuerdo a la etapa que está viviendo y también tiene que comportarse de acuerdo al tiempo que tiene en el Señor. Como cristianos nosotros no cumplimos años, sino que crecemos a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, esta carta está dividida en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 habla lo que es la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza. Todo lo que tiene que ver en relación de Dios hacia nosotros. Así se divide la carta. Si usted ha leído la carta, se encuentra que del capítulo 1 al capítulo 2 nos habla acerca de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Y qué somos nosotros delante de Dios? Y a partir del capítulo 4 al final viene lo que es la aplicación de esa doctrina, de esa enseñanza. Es decir, tenemos que llevar el conocimiento de Dios a la vida práctica. La vida cristiana no es algo cósmico, es algo real, tangible y palpable, y que tiene que ser evidenciado a través de nuestro diario vivir. Pero en la vida práctica del cristiano, como en lo natural, cada uno decide si quiere cambiar, si quiere madurar o sigue viviendo como quiere vivir, porque esto es opcional. Es como el padre con los hijos. Le da el consejo al hijo, ¿verdad? Lo reprende, lo exhorta, lo anima. Pero está en el hijo si decide cambiar o decide ser igual.
Como pastor, me toca tener la función de padre espiritual de cada uno de ustedes. Me toca la parte de predicar la palabra a la iglesia. Pero cada quien decide qué quiere hacer con la palabra que escucha. Yo no puedo obligarlos. Ustedes ya están grandes. Y cada quien decide qué hace con lo que escucha. Yo entregaré cuentas de la palabra que predico. Pero usted entregará cuentas de la palabra que ha escuchado. Y como siempre les digo, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Con quién? Con Dios. Porque al final solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Lo que sí sé es que al final todo lo que usted escucha lo hace más responsable delante de Dios. Porque ha escuchado una palabra que quizás otros no han escuchado. Entonces la carta a los Efesios habla acerca de una vida cristiana saludable y nos habla de principios que debemos aplicar a nuestra vida para que haya un crecimiento. Todos aquí en México pues conocemos una de las series que se han colocado en la televisión secular, como es lo del Chavo del Ocho. Y ahí encontramos personajes de niños grandotes, ¿verdad? Personas adultas que se comportan como niños. Y esa serie nos habla de que cómo es el comportamiento de alguien adulto si se comporta como niño. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? No se ve bien. También ocurre lo mismo en la parte espiritual. Entonces encontramos esta palabra de parte de Dios que debe de llevar a los cristianos a la madurez, al conocimiento y a la vida práctica de lo que es el cristianismo. Dice el versículo 1, ponga su vista ahí con lo que hemos dicho. Yo pues preso en el Señor. Pablo estaba en la cárcel, era un prisionero en ese momento. Sin embargo, desde la cárcel Dios usa a Pablo para darle una palabra a la iglesia que estaba en Éfeso. Cuando Pablo escribe esta carta, habían transcurrido 10 años desde la primera vez que llegó a ese lugar de Éfeso y le predicó la palabra. 10 años. Y les da este mensaje. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El anhelo de Pablo, como pastor, misionero que había iniciado esta iglesia, es que los cristianos en Éfeso vivieran, primero supieran cuál es la voluntad de Dios y después que vivieran en esa voluntad. Y el apóstol Pablo inicia con un ruego, con un deseo profundo que tenía con la iglesia en ese lugar, para que la iglesia creciera, para que la iglesia madurara. Y él no habla de una imposición, habla de un ruego. Dice el versículo 1, os ruego que andéis. Allí el verbo andar nos habla de caminar alrededor de, y tiene que ver con que los cristianos deben de aplicar en su vida cotidiana las enseñanzas de Dios que están en la Biblia. ¿Cuántos son cristianos? Dios, en la madurez, en la vida práctica, desea que usted como cristiano en su casa de lunes a sábado aplique lo que escuche aquí en la iglesia. Es decir, no somos cristianos solamente cuando vinimos a la iglesia, somos cristianos todo el tiempo. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice os ruego que andéis. Habla de una conducta cristiana cotidiana. Dice el versículo 17, ahí mismo en Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentiles es aplicable a aquellos que no son cristianos, que no son parte de la iglesia de Dios, aquellos que viven lejos de las enseñanzas de Jesús. Ese es un gentil. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles son aquellos que no conocen a Dios, y según este versículo dice que ellos viven en la vanidad de su mente. Esa vanidad nos habla que viven de acuerdo a lo que ellos piensan y de acuerdo a su criterio. Usted y yo como cristianos procuramos vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
y procuramos enseñar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Las actividades propias de cada uno las conoce Dios. Dios entonces quiere que nosotros, los cristianos, vivamos nuestra vida cotidiana de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo reafirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, y le invito a que me acompañe a buscar esta cita. Pablo, como verdadero cristiano del Evangelio, él rehusó a vivir como vivían los falsos apóstoles o profetas de aquel entonces. Y esto fue una decisión del apóstol Pablo personal. Dios nos da a nosotros los cristianos lo que se llama el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, pastor? Es la capacidad que Dios nos da a los seres humanos de decidir en hacer lo bueno o lo malo. No somos robots, no somos programados. Dios a cada uno le dio la libertad de hacer lo que considere que es correcto, pero las consecuencias de sus decisiones los alcanzará a los seres humanos. Cada quien entregará cuentas de sus decisiones. Pablo entonces dice en 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Pablo dice aquí que él decide renunciar a andar en una vida con conductas que no agradan a Dios. Es decisión personal cómo tú quieres dirigir tu vida. La palabra estará predicándose. Tú sabrás de lo que dice Dios respecto a la vida del cristiano. Pero Dios te va a dar la libertad a ti de que tú hagas lo que tú consideres correcto. Pero también te recuerda que serás responsable de tus decisiones y tus actos delante del Creador. Porque un día vamos a entregar cuentas de esto. Esto no solamente es un culto por un culto. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, adquirimos mayor responsabilidad delante del Creador. Pablo entonces dice que él renunció a lo oculto y a lo vergonzoso. La palabra oculto habla de algo que está encriptado. De ahí viene la palabra cripta, donde colocan a los muertos. Y Pablo dice, yo he renunciado a lo oculto, a lo que quizás nadie sabe, pero Dios sabe. Y también dice Pablo que también ha renunciado a lo que es vergonzoso. Lamentablemente muchas personas ocultan cosas que piensan que nadie sabe, pero Dios conoce nuestra vida, hermanos, y delante de Él estamos desnudos. Entonces Pablo habla en este pasaje de la Biblia de cómo es la condición del hombre. Él nos da la libertad. No lo busque, pero en Mateo 10:26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esta mañana Dios nos habla que delante de Dios, los seres humanos, no podemos ocultarle nada a Dios. Él es omnisciente. Está en todo lugar. Él todo lo sabe. Él es omnipresente. Está en todo lugar. No podemos ocultarle nada a Dios. Entonces, cuando Pablo dice que ha renunciado al oculto, él reconoce que nada puede esconderle a Dios. Dios todo lo sabe. También Pablo dice que ha renunciado a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda la conciencia humana, dice, delante de Dios. Debemos de entender, hermanos, que no podemos ocultarle nada de nuestra vida a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Cuando Pablo dice que renunció a aquello oculto, hay ciertas cosas que están ocultas en el corazón del hombre, aparentemente, pero Dios conoce lo que hay en tu corazón, porque Él es Dios. ¿Qué cosas intenta el hombre esconder delante de Dios o delante de los hombres? Yo hice una lista. Una de ellas es la verdad. El hombre a veces quiere o hace el intento
de ocultar la verdad de las cosas. Puedes ocultárselo a tu familia, pero a Dios no. Dios lo sabe. Él sabe cómo está nuestra vida delante de Él. Él sabe qué música escuchamos, qué es lo que vemos en la televisión, los amigos. Él conoce todo de nosotros. Esto nos hace más responsables de nuestros actos delante del Creador. Amén. También hay cosas que se pueden esconder: la envidia, la amargura, la soberbia, el orgullo y la hipocresía. Todo esto que yo he listado, hermanos, son cosas que el hombre quizás piensa que nadie se da cuenta que hay en su corazón. Pero déjame decirte esta mañana de parte de Dios: Él sabe quién eres. Él sabe quién somos y qué tenemos en nuestro corazón. Amén. Miren lo que dice Lucas 6:45. Por eso es que Pablo dice que delante de Dios no tenemos nada oculto. Y este es un tema importante para el cristiano que tiene o que desea madurar. Si deseamos madurar, tenemos que entender, hermanos, que no podemos ocultarle nada a Dios. Nos autoengañamos nosotros si pensamos de esa forma. Miren lo que dice Lucas 6:45. ¿Ya lo tiene? Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Es decir, somos controlados por lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y el corazón, según la Biblia, es el centro de nuestro ser. Algunos le llaman la conciencia. Pero cada uno tiene una esencia. Y en esa conciencia, ahí hay algo bueno y hay algo malo. Tus acciones corresponden de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Si yo voy, por ejemplo, o veo a uno de ustedes en la calle y lo encuentro hablando un lenguaje obsceno, en su corazón hay maldad. Porque su boca es un transmisor de lo que hay en sus labios. Si usted fuma, si usted toma, si usted miente, etcétera, usted hace lo que hay dentro de usted. No puede dar lo que no tiene, da lo que tiene en su corazón. Es lo que dice la Biblia. Entonces nos habla la Biblia aquí que el hombre saca lo que hay dentro de él mismo. No puede dar lo que usted no tiene, hermano. Y no puede sacar en su vida lo que usted no ha fomentado y no ha cultivado. Cuando alguien me pregunta: pastor, ¿usted puede saber cómo es cada uno de sus feligreses? Claro. ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Cómo habla? Etcétera. Porque del buen tesoro que hay en su corazón, dice, saca lo bueno o saca lo malo de acuerdo a su manera de ser de cada uno de ellos. Amén. Entonces vamos a vivir de acuerdo a nuestra manera de ser y de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Amén. Vamos a regresar entonces al pasaje de Efesios y vamos a seguir leyendo lo que el apóstol Pablo llama a los hermanos a madurar en esta vida. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Aquí habla de un ruego, no habla de una imposición, y esto nos habla de que esto es decisión personal, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Un cristiano que está caminando hacia la madurez, hermanos, es humilde. La humildad nos habla de una actitud que tiene el cristiano maduro, de venir a la casa de Dios y saber que la palabra que va a escuchar va a ayudarlo a crecer. Amén. Venimos a la casa de Dios, nos esforzamos para venir a la casa de Dios, porque hay palabra de Dios para que crezcamos, para que seamos mejores, para la gloria de Dios. Amén. Entonces la humildad nos habla a nosotros de una vida de aceptar y de reconocer lo que nosotros necesitamos en el Señor, de que ya no andemos de una forma ignorante en cuanto a las cosas de Dios, sino que vivamos de acuerdo a la gloria y para la honra de nuestro Señor
Jesucristo. Vamos a ir a la segunda carta a los Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a ver un pasaje ahí donde Dios nos habla acerca de la madurez y el crecimiento del cristiano. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Un cristiano maduro, hermanos, procura mantenerse firme en las enseñanzas de Cristo. Alguien que está procurando madurar en el Señor se esfuerza para que aquello que ha aprendido de Cristo le sirva a él como palabra para que sea alguien que crezca y que refleje en su vida la palabra que está escuchando. Los hermanos en Tesalónica, entonces, Pablo les dice que no os dejéis mover. Un cristiano maduro se mantiene firme en las cosas que él sabe que son para su crecimiento y para su bienestar espiritual. Por ejemplo, congregarse. Solamente hay un culto a la semana, hermano, que dura 1 hora y media. Alguien maduro y prudente y sensato espiritualmente hablando sabe que es el culto que no debe de perderse. No tienes otro. Y tu deber es estar aquí. No conmigo, sino con aquel que te salvó, aquel que te da la vida y aquel que te perdonó. No existe ninguna razón, a menos que estés enfermo, pero no existe ninguna justificación para que ninguno de ustedes falte a los cultos. Es un solo culto a la semana, hermanos. Y aquí nos habla de organizar nuestra vida. Y no es porque yo lo quiera tener aquí, sino porque el Hijo de Dios sabe que tiene que corresponder con su Creador. Pero si usted considera que no es así, hermanos, pues allá usted con Dios. Pues palabra del Señor. De un crecimiento y de una madurez. Dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No podemos perder de vista, iglesia, que este año 2024 que estamos iniciando, nos habla el Creador, que muy pronto estaremos delante de Él. Cada año que iniciamos nos habla que nuestra vida está más cerca de saber que si todo lo que hemos escuchado es verdad o es mentira. Y usted sabrá ese día que parta de esta tierra. Todos estamos de paso. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Tenemos que entender con una mente madura, con una mente sin prejuicios, que solamente estamos de paso en esta tierra. Que nada vamos a llevarnos más que haber enseñado a aquellos que Dios puso a nuestro lado o cerca de nosotros la palabra del Creador. La venida del Señor está cerca. Hoy estamos más cerca de encontrarnos con Dios, todos nosotros, porque hemos crecido en tiempo. Es una realidad que tenemos que verla con mucho criterio. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, no permitas que nadie te distraiga de la realidad de que somos seres mortales en este momento, que solamente estamos de paso en esta tierra. El cristiano maduro vive con ese pensamiento todos los días. La vida que tenemos es prestada y el tiempo que tenemos es un tiempo prestado que muy pronto, hermanos, vamos a pasar de esta tierra. Ayer estaba en un velorio y la gente estaba ahí conglomerada, pensando en el ser que había partido. Y cada vez que yo frecuento un lugar así, Dios me recuerda que un día también yo voy a pasar de esta tierra. Pero también usted, todos.
tengamos en nuestra conciencia en este año 2024, hermanos, y por amor a su alma y por amor a su familia, que debemos de prepararnos para encontrarnos con nuestro Creador. Amén. Para preparar a nuestra familia en las cosas. Tú no serás eterno en la vida de tus hijos. Le repito, usted no será eterno en la vida de sus hijos, de sus hijas. Un día los dejarás, las vas a dejar. Amén. Procura que sea en la casa del Señor donde los o las dejes. Amén. Porque si dejas a tus hijos en el mundo, qué triste será para ellos. Esa es tarea de los padres. Versículo 3 sigue diciendo: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es un fenómeno que se da en el cristiano. ¿Qué es la apostasía? Es el acto deliberado de abandonar las cosas de Dios. Y la apostasía se puede también dar aquí en la iglesia adentro, cuando tú has dejado de poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Cuando usted recibe la palabra y no la aplica en su vida, usted está apostatando. Es algo deliberado, lo hace con intención. ¿Y cómo lo puedo ver yo, pastor? En tus acciones, en tu forma de ser, en tus decisiones. Entonces la palabra nos lleva a nosotros a madurar y a entender que esto es una realidad, hermanos. La vida cristiana es algo que tiene que aplicarse todos los días. Yo no sé si usted en su casa de lunes a sábado lee la Biblia, yo no lo sé. Debería orar. Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que crecer en el Señor todos nosotros. Vamos a rezar al pasaje de Efesios para ir concluyendo. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Qué, hermanos? Es decir, nadie es perfecto, todos tenemos defectos. Pero la madurez nos habla de aprender, según aquí el versículos que hemos leído, ¿cómo? Soportándonos. Es decir, yo sé que mi hermano también tiene defectos como yo los tengo. Y mi madurez tiene que aprender, o tenemos que aprender todos, a que en medio de esas diferencias caminemos juntos en Cristo. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Con paciencia, los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿En amor de quién? En amor de Dios, en amor de Cristo. Es decir, aquí estamos en la iglesia todos nosotros. Como pastor, yo me di cuenta que el año que pasamos, muchos de ustedes que están aquí el día de hoy, se fueron rezagando. Iniciaron enero con mucho ímpetu, con muchas ganas. Pero llegó diciembre, hermanos, y les costó un esfuerzo venir al culto. Y algunos de plano ya no venían. Si Dios te concedió este año 2024 estar aquí, hermanos, que este año tengas ese compromiso con Dios. Amén. Sé más constante. No porque le hagas un favor a Dios, Él nos hace un favor a nosotros, hermano. Amén.